El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan Ezequiel 16, recordando los días de nuestra juventud. Resumen de las lecciones Ezequiel aprendidas 16, de este libro. Recordando los días de nuestra juventud. Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. Cuando recorremos el sendero de los recuerdos y pensamos en nuestra juventud, nos divertimos con las locuras que hacíamos. Como dice la Biblia, aquellos eran los años en los que teníamos contentamiento. Ver Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. Pero también recordamos que fue durante nuestra juventud cuando conocimos al Señor. Solo teníamos 16 años cuando el Señor nos encontró. En el capítulo 16 de Ezequiel, el Señor utiliza una alegoría para describir cómo nos encontró a la mayoría de nosotros y lo que hizo por nosotros cuando nos encontró. Encontramos esta descripción en los versículos 1 a 14. Leeremos estos versículos utilizando la Reina Valera actualizada. Lanzado a la muerte después de nacer, Ezequiel 16 versículos 1 a 5. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo, oh hijo de hombre, haz conocer sus abominaciones a Jerusalén. Dile que así ha dicho el Señor Dios a Jerusalén, en cuanto a tu origen y a tu nacimiento, eres de la tierra de los cananeos, tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu cordón umbilical ni fuiste lavada con agua por higiene. No fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. No hubo ojo que te tuviera lástima, para hacer por ti alguna de estas cosas, teniendo compasión de ti. Al contrario, el día en que naciste fuiste echada sobre la superficie del campo con repulsión por tu vida. Dado una segunda oportunidad de vivir, Ezequiel 16 versículos 6 a 8. Pero pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Y estando tú en tu sangre, te dije, vive. Te dije, sí, vive en tu sangre. Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te desarrollaste y llegaste a la flor de la juventud. Tus pechos se afirmaron, y tu cabello creció, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé junto a ti y te miré, y he aquí que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mis alas y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, y fuiste mía, dice el Señor Dios. Preparación para el matrimonio y te convertías en una hermosa novia. Ezequiel 16 versículos 9 al 14. Te lavé con agua, limpié la sangre que tenía sobre ti y te ungí con aceite. Te vestí con un vestido de colores variados, y te calcé con sandalias de cuero fino. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un zarcillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona de hermosura sobre tu cabeza. Fuiste adornada con oro y plata, tu vestido era de lino, de seda y de tela bordada. Véase también Apocalipsis capítulo 19 versículo 8. Comiste harina fina, miel y aceite. Llegaste a ser sumamente bella y alcanzaste la realeza. Y tu fama se difundió entre las naciones, a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que puse en ti, dice el Señor Dios. ¿No fue esto lo que nuestro Señor hizo por nosotros? Cuando el Señor nos encontró, estábamos en una condición espiritual deplorable. Tal vez todo parecía estar bien por fuera, pero por dentro estábamos dolidos. Pero Dios nos vio, se apiadó de nosotros, nos limpió de nuestros pecados, puso su manto de justicia sobre nosotros para cubrir nuestra desnudez e hizo un pacto con nosotros cuando fuimos bautizados. En el bautismo nos desposamos con Él. ¿Pero qué ocurrió después del matrimonio? Leeremos este relato en los versículos 15 a 34. Nos limitaremos a destacar algunos versículos. Confiaste en la belleza, Ezequiel 16 versículo 15. Pero confiaste en tu belleza y te prostituiste a causa de tu fama, vertiste tu lujuria sobre todo el que pasaba, fuera quien fuera. Utilizaste las vestiduras dadas por Dios para la prostitución, Ezequiel 16 versículo 16. Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de vivos colores, y sobre ellos te prostituiste. Cosa semejante no ha sucedido ni volverá a suceder. Hicieron imágenes con los hermosos adornos que Dios dio, Ezequiel 16 verso 17. Asimismo, tomaste las bellas joyas de mi oro y de mi plata que yo te había dado, y te hiciste símbolos de varón, y con ellos te prostituías. Cambiaron el alimento que Dios les dio, Ezequiel 16 versículo 19. También tomaste mi pan que yo te había dado, la harina fina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, y lo pusiste delante de ellos como grato olor, dice el Señor Dios.
Lo peor fue, Ezequiel 16 versículos 32 a 34. Mujer adúltera, en lugar de su marido recibe a los extraños. A todas las prostitutas les dan obsequios, en cambio, tú diste regalos a todos tus amantes y los sobornaste para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. Cuando te prostituiste, contigo sucedió lo contrario de las otras mujeres. A ti no se te solicitó para la prostitución, y eres diferente, porque diste tú la paga y no te fue dada la paga a ti. ¿Qué situación? Nunca habíamos visto a una prostituta pagar a otros en lugar de recibir un pago por sus servicios, como una hermosa novia que llegó a ser reina se convirtió en ramera o prostituta. ¿Cuál es el mensaje que encierra esta alegoría? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta alegoría? Lecciones de la alegoría. Lección número 1. Recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando el Señor nos encontró, estábamos esclavizados al pecado. No sabíamos nada más que lo que nos enseñaron nuestros padres. Entonces, el Señor nos tomó, nos liberó de nuestra esclavitud al pecado, nos limpió, nos vistió con su justicia y nos hizo hermosas en justicia. Nos desposamos con nuestro esposo, aceptamos el pacto que hizo con nosotras para ser su novia y amarle solo a él. Lección número 2. La pendiente descendente debe evitarse a toda costa. ¿Cómo traiciona un cristiano sus votos matrimoniales al Señor hasta el punto de convertirse en una ramera? Hay una pendiente descendente paso a paso que seguimos y que debemos evitar a toda costa. Pasos en la pendiente descendente. Paso número 1. Dejamos de orar. Como ocurre con cualquier relación, cuando dejamos de comunicarnos, empezamos a distanciarnos de la persona que amamos. Nos levantamos tarde una mañana, y llegaremos tarde al trabajo o a la escuela y decidimos que Dios no se va a enfadar si no hablamos con Él en oración esa mañana. Y así, lo hacemos varias veces, hasta que finalmente ya no echamos de menos orar. Solemos sustituir hablar con el Señor por hablar con otros o tal vez hacer oraciones, esas que memorizamos y decimos en las comidas o a la hora de acostarnos solo para tranquilizar nuestra conciencia. Paso número 2. Dejamos de estudiar la Biblia. Después de dejar de orar, el siguiente paso es dejar de estudiar la palabra de Dios. Estamos demasiado ocupados con el ajetreo de la vida para leer la Biblia. El Espíritu Santo nos ha estado suplicando desde que descuidamos la oración que por favor leamos la carta de amor que nuestro esposo nos ha escrito. Pero tenemos otros intereses, otros amantes que nos susurran otras cosas al oído. Esas otras cosas son más interesantes que leer un libro viejo. Paso número 3. Dejamos de asistir a la iglesia. Este es el paso final. Esto pone un clavo en nuestro ataúd. Ya no nos interesa asistir a la iglesia. ¿Por qué razón iríamos si ya no tenemos una relación con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra? También desarrollamos relaciones con otras personas que reemplazan aquellas relaciones que teníamos en la iglesia. En cada paso hay algo o alguien que reemplaza un aspecto en nuestro caminar cristiano con el Señor. Ninguno de nosotros se aleja del Señor de un día para otro. Es un proceso gradual. El Espíritu Santo sigue alertándonos a medida que descendemos. Si escuchamos su voz, ciertamente nos libraremos de convertirnos en una ramera. Lección número 3. A medida que nos alejamos del Señor, nos deformamos. Observe la progresión mencionada en los versículos 9 a 14 en la que cambiamos o sustituimos lo que Dios nos ha dado por otras cosas de menor valor. Dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en nosotros mismos. Cambiamos el alimento y la palabra de Dios por filosofías y valores creados por el hombre. Como hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén, cambiamos la ropa de Dios o su justicia o por nuestra ropa hecha por el hombre y nuestras obras. Cambiamos nuestra belleza natural, las joyas que Dios nos ha dado por joyas hechas por el hombre. Y finalmente, con todo lo que hemos reemplazado, comenzamos a adorarnos a nosotros mismos en lugar de a nuestro Salvador. ¿Qué transformación? O deberíamos llamarla degradación. Es tan imperceptible que no nos damos cuenta cuando estamos al otro lado de la valla. Reflexiones finales. Vivimos en los últimos días de la historia de esta tierra. Necesitamos mantener los ojos abiertos y estar atentos a las diferentes trampas que el enemigo de nuestras almas establece como sustitutos de lo que Dios ha hecho y nos ha dado. No nos adormezcamos en un momento tan crítico. Evitemos convertirnos en rameras. Permanezcamos fieles a nuestro esposo que nos ama y dio su vida por nosotros. Que estemos listos y esperando al esposo cuando venga a recogernos y llevarnos a casa. Véase Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículo 9. Bendiciones.